Hola, hola a todos. Bueno, hoy quería traer un video un poquito diferente para el canal. El canal típicamente ha venido abarcando temas como lectura de normas complejas, tipo, no sé, NIC 33, o aprender a leer la norma párrafo a párrafo, como la trilogía de NIC 1, que ya casi va a quedar caduca. Am, Algunos temitas de pymes, traducción y demás. Bueno, lo que hablamos de derivados que están hechos con IA, muy buenos, pásense por la lista de reproducción. Pero el canal ha estado pensado para, no sé, mis alumnos o las personas con las que a veces me llegan con consultas y les comparto algún material. Esta vez quiero hacer algo un poquito diferente. Esta vez quiero preparar material para profesionales que se dedican a la práctica contable y que quieran mejorar. Así que traje esta presentación, 10 errores comunes al preparar estados financieros en Costa Rica. Está enfocado en Costa Rica porque es donde he tenido mi mayor experiencia en mi país, aunque estoy seguro que esto aplicará para bastantes otros países de América Latina, incluso puede ser que más, más hacia afuera. Esta vez hice un pequeño guión con el cual también me voy a ir guiando. No voy a hacer lectura, pero sí voy a ir revisando las palabras que tengo acá resaltadas para que no se me olvide nada. Y espero que lo disfruten. Está hecho con bastante cariño y tiene ciertos objetivos. Lo primero es identificar esos errores frecuentes. Yo en mi carrera profesional he trabajado con más de 100 empresas preparando estados financieros, auditándolos, compartiendo criterios técnico-financieros, técnico-contables. También les he ayudado en resolución de casos complejos, entre muchas otras cosas. Y a lo largo de esa experiencia he identificado una serie de errores que son comunes y que deberíamos de evitar. Entonces, ese es el objetivo, identificarlos. El objetivo último es lograr que se mejore la calidad de la información que presentamos en nuestros estados financieros, así como fomentar una mejor aplicación correcta de las IFRS, lo que conocemos como NIF en español. Al final, buenos estados financieros tiende a proveer información más clara, de mejor calidad para mejorar y facilitar la toma de negocios, así como para generar confianza en los usuarios. Esos son nuestros objetivos. Aquí están los 10 errores. No quiero spoilear desde ya, así que vamos a pasar directo al número uno. En Costa Rica pasa mucho este error y es preparar el estado de flujo efectivo únicamente como variaciones de las cuentas de balance. Sacamos la variación y luego todas las variaciones simplemente clasificamos en operación, inversión y financiamiento. Y eso es lo que presentamos como estado de flujo efectivo. Pero si ustedes se ponen a ver, eso no tiene ningún sentido. Lo primero es, preguntémonos cuál es la utilidad del estado de flujo efectivo. ¿De verdad el usuario de la información necesita saber cuáles fueron las variaciones y con eso pega el efectivo? Eso lo puede hacer cualquiera. O sea, no necesitamos un estado individual que haga eso. Y es que en realidad el estado de flujo efectivo no se prepara para ello. Como dice su nombre, el estado de flujo efectivo lo que busca es explicar cómo se mueve el efectivo en la empresa. Cómo se mueve el efectivo en la empresa, ya sea por las actividades de operación, que es a lo que la empresa se dedica, el negocio, el núcleo de lo que realmente hace la empresa, pero el efectivo, no variaciones de cuentas. En qué se utiliza o de dónde proviene el efectivo utilizado en temas de inversiones, compras de activos, colocación de capital en bonos, en instrumentos financieros, qué sé yo, los intereses o los rendimientos que estos títulos generan, propiedades de inversión. Eso es lo que importa, cómo se mueve el efectivo, el cash. Igual en actividades de financiación, de dónde obtuvimos un préstamo, cómo estamos obteniendo recursos. Eso es lo que importa. Pero el cash, no variaciones. Que las variaciones son un proxy, una buena aproximación y que son útiles a la preparación. Pero lo que importa no es presentar variaciones, lo que importa es presentar flujos de efectivo. Ahora, uno de los motivos por los cuales pasa esto es que cuando estamos en el colegio o en la universidad nos enseñan a hacer el estado de flujo de efectivo partiendo de variaciones y porque los ejercicios académicos siempre son bastante simplificados y nos dicen, toda la variación de propiedad, planta de equipo es la depreciación y el resto es flujo efectivo. Pero en la vida real, si uno
entra a fondo y ve el auxiliar de propia planta de equipo, ve cómo se movió, qué entró, qué salió, por qué. O sea, va a ver que hay cosas que ahí hay cosas que no son solo flujo efectivo. Hay cosas que son bajas en cuenta de activos, retiros, reclasificaciones, revaluaciones, muchas otras cosas que van más allá de simplemente decir que la variación es depreciación en flujo efectivo. Lo mismo va a pasar con financiamientos, lo mismo va a pasar con em, no sé, las cuentas de capital, lo mismo va a pasar con N cantidad de cosas. Así que tengamos mucho cuidado, porque, y esto es fundamental o más importante en las cuentas o en las transacciones que clasificamos como de financiación e inversión. ¿Por qué? Porque si sabemos que en el flujo efectivo para las actividades de operación hay dos métodos, el método indirecto y el método directo. Y en el método indirecto sí se permite colocar algunas variaciones de cuenta de capital de trabajo, solo las de capital de trabajo, pero ahí es un poco más aceptable. Pero en inversión y financiamiento, indistintamente del método directo o indirecto, hay que colocar lo que es flujo efectivo. Así que tengamos mucho cuidado. Entonces, la recomendación, obviamente, es corregir, pero además profundicemos un poquito realmente para qué se prepara el estado de flujo de efectivo y para qué los usuarios necesitan la separación entre operativo, inversión y financiamiento. ¿De qué sirve eso? Bueno, al final van a encontrar que eso tiene mucha relación con el cómo se entiende las finanzas. En las finanzas se entiende que una cuestión es la parte operativa, el capital de trabajo, el ciclo de efectivo, el día a día, sección de operación. Otra cosa es cómo se invierten los recursos, cómo se toma la decisión de emprender o no en un proyecto, de comprar o no una maquinaria, de ir o no por un activo, de colocar los activos, los recursos ociosos en inversiones, etcétera. Y otra parte de finanzas es cómo se obtienen los recursos. Me financio, le pido dinero a los socios, capitalizo utilidades, pago dividendos, todo. Y como las finanzas esto lo entiende en mundos separados, el estado de flujo de efectivo quiere proveer esa información. Entonces, entendamos bien para qué lo ocupamos y a partir de ahí haremos mejores estados de flujos de efectivo. Error número 2. Dice, esto es muy interesante. Eh, la mayoría de las veces la nota de partes relacionadas o se omite, o es incompleta, o es errónea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces no se pone. Entonces ya ahí se omitió y eso es un incumplimiento a tanto a la NIC 24 y a la sección 33 de NIF para pymes. Quiero corroborar que era la 33. Um, es un incumplimiento porque hay que revelarlo. Pero a veces sí se coloca, pero se coloca incompleta. ¿Por qué incompleta? Porque solo se colocan temas de saldos. Solo decimos si hay saldos con partes relacionadas o no hay saldos con partes relacionadas. Pero se nos olvidan las transacciones. Las transacciones, compras, ventas, financiamientos, garantías, eh, ¿cómo se llama? Arrendamientos, todo esto es importante. Y se tiene que revelar también, no solo los saldos, sino toda la transacción, todos los movimientos que hubieron en el año con partes del grupo, se tiene que revelar. Y no solo partes del grupo, partes relacionadas en el concepto amplio que tiene la norma propiamente. Vamos a hacer un video sobre ello. A otras veces, si se presentan las transacciones, se presentan los saldos, pero no se dice cuál es la naturaleza de la relación que se tiene con esa parte relacionada. Entonces yo no sé si esa parte relacionada es una controladora, es un negocio conjunto, es una asociada, es una entidad bajo control conjunto o es incluso una entidad fuera del grupo que están controladas por la misma persona última y por tanto también es parte relacionada. Eso no se incluye y como eso no se incluye, pues se pierde un poco la información. Entonces hay que incluir siempre la naturaleza de la relación con cada una de mis partes relacionadas. Otras veces se omite presentar la información de la compensación del personal clave de gerencia. Eso también es importante y es clave. Entonces, el riesgo acá es, estamos dejando la información incompleta. Pero es que hay otras cosas peores. Y hay veces que metemos gente que ni siquiera es parte del grupo, que no son partes relacionadas, pero es un proveedor importante o es un cliente importante. Y por algún motivo alguien dijo algún día y alguien se lo creyó que un cliente importante o un proveedor importante es una parte relacionada, pero si ustedes van a la norma, despuesito de que define que son partes relacionadas, hay un párrafito, no sé si era el 10 o el 12, que dice, hay entidades
sobre las cuales pueden tener influencia en las decisiones por su vinculación económica, pero no su vinculación de poder, como proveedores, como clientes. El hecho de que usted tenga una relación económica, comercial muy fuerte con ese ente, no lo hace parte relacionada. Y lo dice textual la norma. Entonces no inventen. Ahora, igual, está bien, no cumplí, pero ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué? Porque eso es necesariamente negativo. Bueno, lo importante de la nota de partes relacionadas es que el usuario quiere saber, le interesa conocer cuáles son los movimientos que condicionan mi situación financiera actual y mi desempeño de operaciones a partir de transacciones con partes relacionadas. Y si yo no le revelo la información suficiente, él no va a saber cuán vinculado estoy yo con estas partes. Y otra vez volvemos. Igual que con el estado de flujo efectivo, no entender para qué lo quiere el usuario, no entender por qué esto es importante, luego repercute en dar información de poca calidad. Acciones correctivas, bueno, corregir, hacer su checklist de qué es lo que se tiene que revelar, revisen la norma, pero adicional también tener un arbolito del grupo y saber exactamente quién sí es relacionada y qué tipo de relación existe y agregarlo. Lo que nos lleva al error número 3, que está un poco asociado a esto que estábamos hablando, que es el exceso de notas inmateriales y omisión de información relevante. Y eso es un error bastante común y bastante tragicómico. ¿Qué es lo que pasa? A veces uno llega, abre un estado financiero y se encuentra una nota de una media página y a veces hasta más de gastos prepagados, del activo de gastos prepagados, que es una cosita minúscula, menos del 0,5% del total de activos, pero tiene su nota. O va a la nota de gastos y tiene un detalle de naturaleza sumamente amplio y uno dice, pucha, o sea, casi que me pusieron todo el catálogo contable ahí. ¿Para qué? Pero voy a la nota de ingresos, que es casi que una de las cuentas más importantes del estado financiero, y lo que hay es una tablita que dice ingresos por actividades ordinarias, otros ingresos, total. Y esa es la nota. Si ven la incongruencia. O sea, ¿cómo es posible que a veces le invertimos tanto a notas de temas inmateriales y luego las cosas importantes no le metemos ningún tema? O peor, no metíamos la nota de partes relacionadas, que sí era un tema material, porque así lo ha definido el YASB, pero metemos en la nota de prepagados. Entonces hay que tener mucho cuidado. Estos errores típicamente pasan por varias cosas. Uno, falta de criterio. No entendemos realmente para qué estamos haciendo los estados financieros de propósito general. Dos, no entendemos las necesidades del usuario de la información. Tres, usamos machotes del año pasado y vamos a seguir con el mismo machote y simplemente actualizamos y no nos cuestionamos qué estamos haciendo, para qué y por qué. Entonces, al final, lo adelanto de una vez, hacer estados financieros es una técnica que requiere juicio profesional, que requiere la aplicación de el conocimiento técnico del contador. No es simplemente llenar por llenar machotes. Sí que hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacer? Y lo primero es definir una materialidad y ver realmente cuáles son las partidas relevantes. Segundo, ir a ver la norma que pide que se revele para esas partidas que sí son materiales y cumplir y asegurarse que los hechos relevantes siempre estén correctamente presentados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces, estamos hablando de materialidad, ¿verdad? A veces confundimos materialidad con costo-beneficio. Y a veces decimos que no vamos a cumplir con algo porque por principio de costo-beneficio esto es muy caro y mejor no lo hago y me lo justifico así. Hay que tener mucho cuidado con eso. En IFRS, NIF, yo puedo dejar de cumplir un requisito de la norma si es inmaterial. Pero para una transacción o evento que sí es material, yo no me puedo alejar del cumplimiento de la norma alegando costo-beneficio. ¿Por qué? Fabián, pero el costo-beneficio no es un principio contable básico que está en la contabilidad. Las NIF no utilizan el concepto de costo-beneficio. Y sí existe el concepto de costo-beneficio. Pero lo que dice el marco conceptual de las NIF es que el costo-beneficio es un principio que evalúa el IASB a la hora de establecer los requisitos de una norma.
El IASB va a evaluar si el requerimiento establecido en la norma es socialmente más beneficioso que el costo que implica para la empresa individual realizar ese cumplimiento normativo. Entonces, la conclusión es, no podemos confundir que algo porque sea costoso ya no lo podemos hacer. Sí me puedo desapegar de la norma en temas inmateriales, porque como la definición misma lo dice, o como lo dicen las mismas palabras, es inmaterial, no va a afectar la lectura integral del estado financiero. Pero si algo sí es material, no puedo alegar temas de costo-beneficio. Y obviamente el riesgo es no presentar o no cumplir con la norma, ¿verdad? Y otra vez volvemos al tema de materialidad. Hay que evaluar realmente cuál es la materialidad de mi empresa. Y la mayoría de empresas no saben cuál es su materialidad. Lo que nos lleva a otro punto que es más triste aún, que son las notas gigantescas, pero de políticas contables utilizando machotes normativos. Me he encontrado estados financieros que tienen, voy a inventar un número, 40 páginas. Y esas 40 páginas tienen una página para el balance, una página para resultados, estados de cambio de patrimonio, estados de flujo efectivo. Llevo 4, me quedan 36. De esas otras 36 hay 26 páginas de políticas contables y solo 10 de notas. Entonces la pregunta es, ¿de verdad necesitamos tanta información sobre políticas contables? ¿Qué nivel de complejidad tiene este negocio para que realmente necesitemos 20 páginas de políticas? Bueno, lo que típicamente termina sucediendo, 20 o 26, lo que típicamente pasa es que si vamos y leemos esas políticas, vamos a encontrar que las políticas en realidad son resúmenes genéricos de la norma, que no tiene que ver realmente con las transacciones de la empresa y que muchas veces ni siquiera son materiales para la empresa. Si hacemos políticas machoteras porque sí, pero no nos cuestionamos realmente esto qué implicaciones tiene para la empresa. Al respecto, el IASB hizo una adenda que creo que está en vigencia desde el 2023, donde se enfocó en políticas contables significativas e información material de políticas contables. Eso modificó la NIC 1, una serie de párrafos de NIC 1 se modificaron recientemente. Y básicamente lo que el IASB está diciendo es, no quiero resúmenes genéricos de la norma. Únicamente se tienen que presentar las políticas contables de aquellos temas donde la explicación de la política contable es necesaria para la comprensión integral del estado financiero. Si algo no es necesario para la comprensión del estado financiero, está sobrando. Y algo muy importante que también ha dicho el IASB, y el IASB nos ha dicho que está mal, porque alguien puede decir, bueno, vayan, pero puse un poquito más de información. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? No, 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 es que el IASB se ha dicho que la información material no debe quedar, voy a utilizar esta palabra, eclipsada u ocultada dentro de información que no es material, porque se pierde lo que sí es material. En el estado financiero es tan malo omitir información que sí es material como ocultar lo que sí es material al lado de información que es inmaterial. No deberíamos de estar colocando información que no es relevante para la comprensión del estado financiero. Es decir, esta práctica de poner resúmenes genéricos en las políticas contables hoy es una práctica que va en contra de la norma contable y no debería ser así. Y otra vez, ¿por qué pasa esto en la práctica? Porque no entendemos realmente qué estamos haciendo, no entendemos cuál es el objetivo del estado financiero que estamos preparando y lo que estamos haciendo es llenar machotes. E incluso muchas veces creemos que algo que se lee muy sofisticado como un machote tipo resumen genérico de la norma, hablando de temas complejos, eso le da caché, le da calidad al estado financiero, cuando es todo lo contrario. Colocar ese tipo de información va en detrimento de la información de calidad que se requiere en el estado financiero. Y eso nos lleva a otro error. Este es un hijo del punto 5. Políticas contables sobre partidas inexistentes. A veces dentro de esas 26 páginas de políticas contables machoteras que no tienen nada que ver o que no son necesarias para la comprensión integral del estado financiero. No digo que las 26 hay que eliminarlas. Posiblemente algo quedará.
pero no 26, al rato quedarán 8, unas cositas pequeñas que realmente ayuda a explicar. Pero a veces incluso nos encontramos políticas sobre partidas que la empresa no tiene. Una política de propiedades de inversión cuando la empresa no tiene propiedades de inversión. Una política de inventarios cuando la empresa no tiene inventarios. ¿Y eso por qué pasa? Eso pasa por usar machotes, por utilizar o por reciclar el estado financiero el año pasado, le cambio las cifras y lo emito y resulta que hace 5 años no tengo propiedades de inversión y hace 3 no tengo inventario, pero ahí sigue la política. ¿Para qué? O sea, más bien es meter basura al estado financiero. Y estas cosas generan confusión, dañan la credibilidad, hacen que ya uno se lea con ciertas dudas realmente si este estado financiero estará bien hecho, porque es evidente que la persona que lo hizo no lo hizo ni con cuidado, ni sabe realmente qué es lo que está haciendo. Entonces, hace que la información financiera pierda credibilidad. Error número 7, también en temas de notas, en temas de revelaciones de políticas y este tipo de cosas. La intrusión de marcos técnicos ajenos a IFRS. O sea, mezclar temas que no son IFRS, normas que no son NIF en el marco. Y esto voy a dar dos ejemplos muy claros de cuando a veces pasa. Ustedes saben que según IAS 8, NIC 8, hay que revelar información sobre las normas contables nuevas, o que ya fueron emitidas y no han entrado en vigor, o las que ya tienen primeros efectos en estos estados financieros, qué impacto han tenido sobre las cifras y demás. Me he encontrado estados financieros que traen esta sección hablando de las NIF mexicanas, las NIF mexicanas, con una sola I, normas de información financiera mexicanas. Y es como, amigos, o sea, ese es, perdón, pero eso es un error de bulto demasiado grosero. O sea, imagínense que esa persona no tiene idea de que IFRS, que lo traducimos como NIF con dos Is, es diferente a las NIF mexicanas. O sea, vean el grado de desastre de estado financiero. Y eso pasa, y pasa mucho. Tengan cuidado. Pero hay otro problema, y es que a veces cuando se incluyen las notas de riesgos financieros, si reportamos bajo IFRS plenas, existe la NIF 7, que nos pide información sobre riesgos de crédito, riesgos de liquidez y riesgos de mercado. Bueno, a veces en el estado financiero parece que tenemos una enciclopedia de todos los riesgos habidos y por haber, como que si esto fuera un reporte de gestión de riesgos y metemos riesgo político, riesgo legal, riesgo sistemático, o sea, todo, imagínense toda la normativa de Basilea ahí en el estado financiero. E igual vuelvo. El tema es que esta persona no entiende que en IFRS se revelan riesgos sobre los instrumentos financieros y según lo que requiere IFRS 7. Nada más. Todo lo demás es intromisión de marcos técnicos ajenos que no tienen nada que ver con la información financiera. Así que por favor, ese tipo de cosas, out, fuera. Muy mal. Error número 8. Este ya es un poquito más leve, no es tan grosero como el anterior. Este sí se perdona un poco por la experiencia y demás. Pero es bueno dar luz, arrojar un poquito de luz al respecto. Comentarios de la gerencia inadecuadamente ubicados. Es decir, dentro de las normas, perdón, dentro de las notas del estado financiero, hay narrativas de la gerencia, pero no narrativas sobre eventos atípicos o transacciones relevantes. No, no, no. Narrativas sobre o explicaciones sobre la gestión, el desempeño, proyecciones futuras y cosas así, que eso claramente no va en el estado financiero. Ahora, si ustedes ven, si, si me han puesto un poquito de atención, casi que todos los errores que les he contado no tienen que ver necesariamente con Costa Rica. Son cosas que pasan generalmente. Pero este error sí es muy criollo. Es un error muy criollo por algo muy simple. Y es que en Costa Rica no se suele emitir el reporte anual, the annual report que típicamente hacen las empresas a nivel internacional, donde le comparten a sus socios cuál ha sido el comportamiento de la empresa, nuevos productos, marcas,
colocación de mercado, todas esas cosas, temas de sostenibilidad, todas esas cosas que van en el Annual Report, en Costa Rica es raro encontrarlo. Y como eso típicamente no se emite, creemos que es el estado financiero el lugar donde esa información tiene que ir. Cuando no, 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 para nada, muchachos. O sea, eso no tiene que ir en el estado financiero. Lo que está haciendo es contaminar el estado financiero con información innecesaria. Se me va la batería. Estamos contaminando el estado financiero con información innecesaria. Y adicionalmente, hay algo importante y es que el IASB ha emitido una nota técnica donde le recomienda a las empresas cómo hacer voy a decir, estado financiero o ese reporte que acompaña a los estados financieros con precisamente los comentarios de la gerencia. Entonces, si queremos hacer este tipo de comentarios, lo correcto es ir a aplicar esa otra guía para acompañar a los estados financieros. Pero eso no va en las notas, muchachos, por favor. Este otro error número 9 también es muy criollo y es el uso de la palabra provisión dentro de los estados financieros bajo IFRS. En Costa Rica tenemos un fenómeno bastante criollo sobre el significado de la palabra provisión. Es más, en Costa Rica hay tres palabras que históricamente han tenido significados distintos de los que se tiene ahora actualmente en IFRS, que es la palabra estimación, la palabra provisión y la palabra reserva. En los ticos, típicamente dijimos que las cuentas correctoras de activos se llaman estimación. Y efectivamente son estimaciones. La estimación por incobrables o la cuenta de deterioro de activos financieros es una estimación. La cuenta correctora de inventario por valor neto de realización es una cuenta de estimación. Ahí está, no hay duda, sí, son estimaciones. El tema es que luego dijimos que la palabra provisión está reservada para todos los pasivos que son sujetos a estimación. Y ya ahí chocamos con el lenguaje técnico de IFRS. Porque en IFRS la palabra provisión es básicamente lo que está definido en NIC 37 o sección 21 de pymes. Ok, leanse el párrafo 14 de NIC 37 y creo que el 4 de pymes, de sección 21. Eso es la definición de provisión en IFRS. Entonces, todos esos otros pasivos que están sujetos a estimación, que no son provisiones, en Costa Rica les decimos provisiones cuando en realidad son simplemente acumulaciones, pasivos acumulados por pagar, el nombre que quieran. Y si ustedes se ponen a ver, tanto las provisiones como esos pasivos también son estimaciones. Son partidas sujetas a estimación. Entonces no tiene sentido que utilicemos la palabra estimación únicamente para activos. Eso es un error. O no, eso no es un error, es una diferencia de lenguaje de lo que se desarrolló técnicamente en Costa Rica por muchos años con lo que requiere realmente IFRS. Y luego está la palabra reserva, y que en Costa Rica dijimos reserva se usa para patrimonio, porque si estimación es en activos y provisión es en pasivos, reservas únicamente en patrimonio. IFRS no tiene una definición de reserva. En NIC 1 sí se habla de reservas patrimoniales. Ahí les puedo dar el punto, pero no es como que la palabra esté definida y reservada para ese tema. Entonces hay que tener cuidado porque esto lo que va a suceder es que cuando utilicemos la palabra provisión en el estado financiero y pensando que un estado financiero de propósito general debería de ser hecho para compartírselo a cualquier persona en el mundo, porque la idea es que esto es comparable y es internacional, bueno, si utilizamos la palabra provisión, cualquier lector debería de pensar en la definición de NIC 37, cuando realmente nosotros nos queríamos referir a otra cosa. Así que hay que tener mucho cuidado con el uso de la palabra provisión. Mi recomendación es cambiémosla por acumulaciones, gastos acumulados por pagar. Olvidémonos de la palabra provisión, por favor. Al menos para este tipo de pasivos. Y hay otro punto que también tiene que ver con esto, y es que en Costa Rica, algún día voy a hacer un video de eso porque es un tema más complicado, tenemos algo que le llamamos la provisión de cesantía. La provisión de cesantía, por definición, en el alcance de la norma, debería estar dentro de la NIC 19, no dentro de la 37. Y a veces le queremos aplicar la NIC 37 a la lógica de la provisión por cesantía, que en realidad es un beneficio empleado, es un pasivo por beneficios empleados, de posempleo, según NIC 19. Así que también tengamos cuidado. Esos son los 9 errores que típicamente me suelo encontrar en los estados financieros.
Pero hay un error 10 que es incluso más complejo y que igual es muy criollo de Costa Rica. Y es decir que estamos aplicando IFRS completas, ni plenas, cuando en realidad estamos lejísimos de eso. Vamos a ver, pongámonos en contexto. Costa Rica es un país de 5 millones de personas. Las empresas más grandes del país tendrán máximo 20.000 empleados. Eso es relativamente pequeño a nivel internacional. IFRS plenas fueron diseñadas para empresas que están en bolsa, para empresas que tienen obligación de presentar estados financieros a sus inversores. No es un marco que se acople realmente a las necesidades del mercado local. Si usted no está obligado a presentar estados financieros bajo IFRS plenas, muy posiblemente está aplicando el marco contable incorrecto. Y eso tiene varias implicaciones. En particular, hay dos riesgos importantes que tiene que saber. El primero es que usted está metiendo, al aplicar IFRS plenas, si las aplica bien, está aplicando un marco sumamente complejo y sumamente caro de llevar como Dios manda o como el IASB manda. Cumplir con IFRS plenas es sumamente complejo y costoso. Y la pregunta es, ¿de verdad? ¿Ese es el mejor uso de los recursos que usted tiene? ¿De verdad? O sea, ese dinero que me costó, ese dinero incremental que invertí para cumplir con IFRS plenas, si las cumplo bien, ¿no debió haber sido más provechoso utilizarlo en temas de marketing, temas de publicidad, de mejora productiva, pagar dividendos? No sé. Y el otro error es que usted crea que cumple cuando en realidad tiene un incumplimiento real y eso le va a generar una sensación de cumplimiento que es ficticia, porque en realidad usted no está cumpliendo con IFRS. Usted dice que cumple, pero en el fondo no lo está haciendo y se está autoengañando y está tomando decisiones con información incorrecta. Y eso es, creo yo, potencialmente peor que gastar más de la cuenta. Se los dejo por ahí. Evalúen realmente cuál es el marco contable que les aplica y, honestamente, si no tienen una obligación legal de cumplir con IFRS plenas, pásense en ANIF para pymes y hagan el proceso de transición que requiere la norma. Entonces, para terminar un poquito, ya vimos los errores y la pregunta es, y ya lo vimos a lo largo, es ¿por qué pasan estas cosas? Y aquí vienen algunas frases que me gustaron mucho. Confundir llenar machotes con realmente informar. Confundir copiar machotes con realmente aplicar una norma. Confundir volumen con calidad. Y esta es durísima. Confundir tecnicismo con utilidad. Por favor, evitemos. Esos son errores que están transversalmente en los errores que comentamos anteriormente. Pero prestemos mucha atención y tratemos de evitarlos. Finalmente, el objetivo final, como les decía, es que haya mayor claridad en los estados financieros, mayor disciplina, que realmente busquemos presentar la realidad económica, que apliquemos realmente el marco correcto, que utilicemos nuestro juicio profesional. No, o sea, los machotes también son fuente de información útil, pero no es agarrar el machote y utilizarlo. Es utilizarlo de referencia, utilizarlo de inspiración, entender realmente qué significa materialidad, y realmente entender cuál es el propósito de cada nota, de cada estado, de cada política. Entenderlo realmente y saber qué es lo que estamos informando. Y si tienen dudas, compañeros, me pueden escribir, hablémonos. Y si no, recuerden que tenemos inteligencia artificial. Ya no hay excusas. Muchas gracias por su tiempo y espero que haya sido de mucha utilidad.